Bendiciones a todos y feliz aniversario, Iglesia de Citibel. Hoy es un día especial. Hace 45 años, quizás muchos de nosotros no estábamos hace 45 años atrás, pero la obra de Dios comenzó acá un 4 de marzo, hace 45 años, con el ministerio de la Iglesia de Citibel. Así que agradecemos al Señor la obra que ha permanecido y que ha crecido y que continúa creciendo. Hoy estás vos, estoy yo, y gracias a Dios le damos por esta posibilidad que nos da también de servirle, de habernos encontrado en primer lugar, de habernos rescatado y hoy en día de poder ser útiles en sus manos. Así que agradezcamos a Dios en este día especial, en este tiempo especial, su misericordia, su amor, y que el Señor nos use para ganar más almas para el Cristo. Él quiere venir y quiere darle la oportunidad a cada corazón de encontrarse con Él. Entonces, sigamos trabajando firmes y que el Señor nos fortalezca cada día, porque no es fácil permanecer. Hay que pasar obstáculos que en el camino uno se encuentra, pero el Señor está con nosotros y Él es nuestra ayuda. Justamente hoy vamos también a hablar acerca de este tema. Vamos en primer lugar a orar y pedir la bendición del Señor sobre esta clase, sobre este aprendizaje que hoy en día vamos a tener. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu compasión, por haber dispuesto a tu Hijo para poder rescatarnos. Gracias por ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, Señor Jesús. Gracias por habernos redimido, gracias por habernos dado la posibilidad de reencontrarnos contigo y de tener un propósito en tus manos, Padre Santo. En este momento, Dios, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para poder escuchar tu voz a través de tu palabra, a seguir aprendiendo qué querés de nosotros cada día y cómo nos hablas, porque la fe sabemos que crece al oír tu palabra, así que hoy queremos que aumentes nuestra fe en ti y que uses nuestras vidas para el propósito que tú tienes para ellas. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada persona que está escuchando, mi vida también, para transmitir tu voz. Gracias, Señor. Amén. La verdad que es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. En este momento hay también diferentes clases para todas las edades, desde los pequeñitos hasta los adultos, jóvenes, adolescentes. Todos tienen sus clases bíblicas acordes a su edad, porque es importante que toda la familia, que todos y que cada uno crezcamos en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, aprendiendo de su palabra. El domingo pasado empezamos una serie de temas vinculados a los profetas menores, que tiene que ver el menor. Hay libros proféticos en la Biblia y se dividen en mayores y menores. Los menores tienen que ver con la cantidad de capítulos que tiene el libro, nada más que esa es la diferencia. Los profetas mayores son libros más largos, como Daniel, Ezequiel, Jeremías, y hay libros cortitos de pocos capítulos que a veces los pasamos rápido y tal vez muchos ni siquiera los conozcan, no son los más populares en la lectura de la Biblia o los más conocidos, pero es necesario estudiarlos todos. Por algo todo está en la palabra del Señor. Y hoy los invito, si tienen una Biblia cerca, que abran en el libro de Joel. Es un libro muy cortito que tiene 3 capítulos, pero da un mensaje que en principio no es muy agradable. A veces que cuando pensamos en profecías, pensamos en qué cosa buena nos puede pasar en el futuro y nos encantaría escucharlo. Nos encantaría saber cómo Dios nos va a usar, cuál es nuestro propósito. Cuando somos jovencitos, tal vez, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a formar una familia?
¿Cuál va a ser mi oficio, mi profesión? Aún de adultos también, ¿qué Dios quiere de mí? Y pensamos en que estaría bueno saber eso. Pero por algo el Señor se va revelando de a poco a cada uno de nosotros. Él quiere una dependencia, Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Y parte de nuestra confianza en Él es nuestra búsqueda diaria de su propósito. Vamos a ver cómo en el caso del profeta Joel, Dios lo usó para anunciar al pueblo lo que iba a pasar. Ahora, ¿qué pasaba? El pueblo estaba en pecado. El pueblo estaba totalmente, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, estaba totalmente apartado del propósito de Dios, haciendo cosas que no debía, pecando. Y Dios estaba entristecido con su pueblo porque no quería que viva así. ¿Por qué? Porque el pecado nos condena y el pecado nos aparta de Dios, y el pecado hace que nosotros como personas tampoco vivamos plenamente, vivamos felices. El pecado quita de nosotros todo gozo. Tal vez pueda hacernos vivir un placer momentáneo, pero si nuestro placer depende de que hagamos eso, nuestro gozo o nuestra felicidad, porque el gozo es permanente dentro de nuestro corazón y solamente proviene del Espíritu Santo. Pero tal vez un momento de felicidad va a requerir que hagamos alguna cosa para sentirnos felices. Vamos a tener que depender de eso para ser felices. Y el día que no lo tengamos, vamos a ser más infelices. Por eso el pecado de ninguna manera va a satisfacer los deseos profundos del corazón. Y el pueblo estaba viviendo totalmente corrompido. Y el peor de los pecados que el pueblo de Judá tenía en el contexto del profeta Joel era la idolatría. Aún sabiendo de que Dios los había rescatado, que Dios era su Dios, se habían apartado. Se habían olvidado de buscar de Dios, y con esto que tenemos que ejercer nosotros, que es la fe, es creer en Dios, en un Dios que no vemos con estos ojos. El pueblo decidió crear o adoptar dioses de otros pueblos, tal vez de alrededor, paganos, y fue adoptando esos dioses y los tomó como propios. Entonces se olvidó, se apartó de su relación que tenía con Dios por adoptar otras costumbres y adorar a otros dioses, que para nada se comparan en el hecho de que no son dioses reales, sino creados por el hombre. Y eso no trae otra consecuencia que el castigo. Y vamos a leer algunos versículos, porque en este contexto, donde el pueblo estaba apartado de Dios, Dios les da un mensaje. De hecho, el pueblo ya estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Tal vez de a poco lo vamos a ir llevando a nuestra vida cotidiana también, que muchas veces puede pasar de que nos apartemos del propósito de Dios, o si bien Dios quiere algo para nosotros, busquemos otras alternativas, y de repente nos empiezan a ir las cosas mal, no nos empiezan a salir bien, y uno sabe de que se olvidó de buscar de Dios. Vamos a volver a Joel. ¿Qué Dios le dijo que le dijera al pueblo? En el capítulo 1, versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.
Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No hay otra consecuencia por el pecado que el castigo y la destrucción. Ahora, ¿por qué Dios manda a anunciar esto a Joel? Porque Dios tenía un propósito. Joel no solamente tiene que dar un mensaje de que el castigo y lo peor estaba por venir. ¿Qué le estaba pasando en ese momento al pueblo? El pueblo estaba pasando hambre, el pueblo estaba pasando plagas de langostas, que en ese momento, en la antigüedad, la plaga de langosta no solamente les impedía cosechar la abundancia, sino que traía muchas consecuencias devastadoras a la tierra. Y era algo imposible de hacerle frente. Por ello, en ese momento ya estaban atravesando eso. Igualmente sabían de que lo peor no había llegado. Y así todo el pueblo aún permanecía en su idolatría, permanecía en su pecado. Y Joel anuncia de que se unan, en primer lugar, los líderes y convoquen a todos una asamblea y se presenten arrepentidos delante de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos hacen eso y cambian, Dios iba a tener misericordia y los iba a perdonar. Miren cómo es Dios. No era fácil para Joel dar estos mensajes, y para los profetas muchas veces en el Antiguo Testamento tenían que dar este tipo de mensaje al pueblo. Es decir, te tenés que arrepentir, porque Dios continúa siendo misericordioso y te da una oportunidad, pero necesita que cambies de actitud. Juntamente con el juicio que iba a venir por su conducta, por su pecado, de todo el pueblo, Joel estaba anunciando el amor de Dios, anunciando que había una nueva oportunidad si el pueblo se arrepentía. Tenemos un Dios amoroso. Lo podemos leer a partir del versículo 16. Dice: no fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros quedaron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Fíjense que hasta los animales, dice que claman a Dios porque no había ya más alimento, y la hambruna afectaba a las personas, a los animales. La tierra estaba destruida. Y para el profeta Joel, en este contexto donde la gente, el pueblo de Dios, estaba ya sufriendo por su pecado, pero no quería apartarse de él, igualmente Dios lo envía porque Dios quiere volver a decirle al pueblo que Él le está dando una nueva oportunidad, que Él es un Dios amoroso. Y Joel va, Joel les habla, y las consecuencias por el pecado son inevitables, pero Dios es tan amoroso que Él nos da nuevas oportunidades.
Ahora Él lo que exige es que nos arrepintamos. ¿Qué es arrepentirse? No solamente aceptar o decir o pedir perdón de palabras, sabiendo de que Dios es Dios, sino, ahora lo vamos a leer, qué es lo que Dios les pide que hagan al volverse a Él, que tiene que ver con un cambio interior y definitivo y decisivo en nuestras vidas. En el capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Este versículo 12 es muy lindo y la verdad que muchas veces que cometemos errores podemos volver a leerlo y se los vuelvo a leer. Dice: ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Sinceramente, convertíos. Convertirse es darse vuelta, es cambiar. Y acá habla del lloro y del lamento, porque cuando uno entiende el pecado, desde la mirada de Dios como algo vil y despreciable, tanto que necesitó la muerte de Jesús, la muerte de un puro, para que nosotros pudiéramos ser santificados y volver a tener relación con Él. Ahí entendemos que no queremos más eso para nosotros. Somos seres humanos y tendientes a pecar. Pero aprender a mirar nuestra vida con los ojos de Dios hace que empecemos a desear no hacerlo más. Y que esos sentimientos, esos deseos que tenemos hacia pecar, el Señor los va cambiando y de repente cuando deseamos convertirnos, cambiarlo, Él empieza a poner nuevos deseos en nuestro corazón de hacer su voluntad, de hacer las cosas bien, de tratar bien a los demás, de ser honestos, de ser buenas personas, de ser como Él, de ser como fue Jesús y como es Dios, de mostrar ese amor a otros. Y eso, ahí descubrimos que es lo mejor en lo que podemos invertir nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, les dice: conviértanse, pero de corazón. Que no sea de palabras, que no sea algo que deseen simplemente, sí, yo quiero eso, sino que verdaderamente se esfuercen por conseguirlo. Y ese esfuerzo tiene que ver con una actitud interna, con decir: me arrepiento y quiero sacarlo de mi vida. La Biblia dice que Jesús borra nuestros pecados y los tira al fondo del mar, a un lugar donde nadie más pueda recordarlos, ni nosotros mismos. Yo cuando entiendo eso, o trato de entender, porque nosotros nos volvemos a acordar de cosas, sin embargo el Señor se olvida cuando verdaderamente lo decimos arrepentidos. Entiendo ese amor incondicional con el que el Señor nos ama. Y en el versículo siguiente dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En esa época, una señal de duelo, era rasgarse, romperse las ropas. Sin embargo, el Señor le dice: no hagan algo externo. Que no sea una actitud religiosa la que ustedes demuestren al arrepentirse,
sino que sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Rasguen su corazón, que su corazón pueda ser sincero, de tener la voluntad de despreciar el pecado para decidirse a vivir una vida santa, de despreciar, adorar a ídolos o a poner el eje o que nuestra prioridad en la vida no sea Dios, sino que sea otro. Empezar a despreciar eso por decidirnos comprometernos con Dios, decidirnos volvernos a Dios. Joel les decía, si ustedes permanecen así, el juicio peor está por venir. Todavía no vieron lo peor, no sufrieron lo peor. Pero Dios no quiere que lo sufran, quiere que se arrepientan, quiere que cambien. El castigo de Dios nunca va a ser para hacernos doler, para hacer que suframos, porque Él desea eso de nosotros. Jamás de los jamases. Dios, en su inmenso amor, como consecuencia de nuestros pecados, Él nos pone límites y hay castigos que tenemos que sufrir, pero por medio de los cuales nos damos cuenta de que ese no es el camino. Eso me lleva a la destrucción. Ya empiezo a sufrir. Cuando uno empieza a sufrir el castigo, son muchas veces los límites. Cuando no tenemos voluntad propia de hacer las cosas bien, necesitamos los límites que alguien nos ponga. Esto sucede hasta con los niños, con los adolescentes y con nosotros mismos también. Tal vez, yo pienso, si uno no tuviera límite y pudiera llegar al trabajo a cualquier hora, que uno le dijeran, bueno, trabajá cuando puedas, vení los días que podés, tenés que venir todos los días, pero si no venís, no hay castigo. Entonces, ¿trabajaríamos todos los días? ¿Seríamos responsables todos los días si no tuviéramos límites en la vida? Si cobráramos igual un sueldo sin ir a trabajar, ¿iríamos todos los días? Así es el ser humano. Si no tiene límites, no elige lo correcto. Tenemos esa tendencia, pero Dios, en el pecado, pero Dios renueva nuestra mente y renueva nuestro corazón. Y si Él habita en nosotros, nuestros pensamientos pasan a ser los pensamientos de Él y cambiamos. Por eso, hay veces que a los niños se les dice, no te portes mal porque Dios te va a castigar. No, mira, a Dios no le gusta, se va a enojar. Y lo presentamos a Dios como un juez malo, o un juez que castiga, no sé si malo, pero que castiga. U otros pueden ejemplificar a Dios como un abuelito, alguien muy bueno, que bueno, no importa lo que hagas, te amo igual. Dios nos ama a todos, sin importar lo que hayamos hecho, pero aborrece el pecado. El pecado, eso lo odia. Por eso nosotros no tiene que habitar el pecado. Al ser humano, Dios lo ama, pero Él desea que el ser humano viva una vida plena, no una vida atada por el pecado. Porque parte del engaño del pecado es decirte que sos libre porque podés hacer todos los males que querés. Sin embargo, cuando tu felicidad, como decía al principio, depende de ello, terminas estando atado o atada por todas esas cosas. El Señor quiere que aprendas a ser libre, libre. Tu precio ya fue pagado por medio de la sangre de Jesús para poder ir a la presencia de Dios. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es rendir nuestro corazón a Él y decirle, sí, Dios, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero hacer tu voluntad, quiero aprender a vivir una vida plena. Y así como Dios, a pesar de que el pueblo de Judá en este contexto
había hecho tantos males, se había olvidado tanto, Dios le había dado tantas bendiciones y el pueblo lo ignoró. Como ser humano, cuando has ayudado a alguien y luego esa persona se olvidó de vos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te has sentido? Nos cuesta volver a perdonar, volver a darle oportunidades. Sin embargo, por ello, Dios es tan amoroso que Él vuelve y continúa con los brazos abiertos hacia nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si recibiste a Jesús en tu corazón, ya sos hijo de Dios, ya sos hija de Dios. Y si aún no lo hiciste, es el momento ahora de decirle: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo malo que hice y por todo lo bueno que no hice. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como Señor y como Salvador de mi vida. Y a partir de hoy quiero vivir una vida como hijo tuyo. Sos hijo de Dios. Si hiciste esta oración, pasas a ser hijo del Padre Celestial, salvado por la sangre de Jesús. Tu vida va a cambiar. Tus pensamientos cambian. Tu propósito en la vida cambia. Pasa a venir desde el cielo. Tenemos que conocerlo. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso hay que conocer la palabra. Para saber qué propósito tiene Dios con tu vida, yo con mi vida y cada uno con la suya. Dios es bueno. Y que podamos aceptar este desafío. No dejarnos creer la mentira del diablo de que aunque que somos malas personas o que no estamos en condiciones de acercarnos a Dios. El diablo es mentiroso. Dios nos ama. Dios continúa amándonos todos los días. Y aunque fallamos, Él permanece fiel. Por eso acerquémonos una vez más a Él, que está dispuesto a recibirnos. Y veamos cómo Dios les responde. Aquí en el capítulo 2, versículo 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí todo esto de que echa al oriente y al occidente y que sube el hedor tiene que ver con la muerte de esa plaga de langostas que el Señor había permitido sobre ese lugar como consecuencias del pecado y como una llamada de atención al pueblo a volverse a Él, a regresar a Él. El Señor mismo, quien había permitido, Él va a quitarla, como para cumplir con su promesa de cuidar de su pueblo. Muchas veces, tal vez, no sé si alguna vez pensaste, pero que muchas situaciones, incluso sociales o del lugar donde nosotros vivimos, son consecuencia del pecado del ser humano, del pueblo, de naciones enteras apartadas de Dios. Por eso clamemos por salvación para nuestros pueblos, para nuestra ciudad. Hoy en este día de aniversario también agradezcamos a Dios la obra que Él hizo. Agradezcamos la obra que está haciendo. Agradecerle al Señor poder ser parte, haber sido rescatado, pero que también use tu vida para seguir llevando el mensaje de salvación. Porque Dios trae restauración, Dios trae sanidad no solamente en tu vida personal, sino en el lugar que te rodea.
creemos en la bendición de Dios que nos acompaña en todo lugar donde estamos, aún en tus lugares de trabajo, en tus lugares educativos, de tus hijos. La bendición de Dios nos acompaña. Por eso, bendigamos a otros, hablemos del Señor, prediquemos el Evangelio, que es lo único que puede salvar almas. Dios está dispuesto a perdonar sin importar el pecado que hayas hecho. Pero si volvés arrepentido, decidiendo vivir la vida que Dios tiene para vos, tu vida va a cambiar. Por eso que el Señor, iglesia, nos ayude a permanecer, a seguir permaneciendo, predicando su palabra, hablando del amor de Dios. Y que atraiga incluso a aquellos que tal vez habiéndole conocido, se han apartado del camino, siendo atados por el pecado. Que el Señor nos envíe así como a Joel, a decirle, ay, el pecado te va a condenar, pero hay restauración por medio de la sangre de Jesús nuevamente para tu vida. Que el Señor nos use y siga la obra del Señor creciendo en este lugar. Gracias, Padre Santo, Dios, por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por poder entender una vez más tu amor inexplicable, tal vez con palabras. Ese amor misericordioso, inmerecido por nuestra parte, pero tan grande desde la tuya. Gracias, Señor, por la sangre de Jesús por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por haber ayudado y permanecido en todo este tiempo. Sigue usando nuestras vidas, sigue atrayendo almas a tu reino y también danos las posibilidades de servirte, de cumplir con lo que tienes para nosotros. ¿Cómo quieres que seamos como hijos, como hijas y como iglesia? Ayúdanos a permanecer unidos en un espíritu y en un sentir, haciendo tu voluntad. Bendice la vida del pastor, Padre Santo, y de cada siervo y sierva que está trabajando y haciendo la obra del Señor. Gracias, Padre Santo, por tanto que nos has dado y por todo lo que harás también. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, y agradecemos al Señor todo lo que Él hizo, hace y hará.